Seguramente a ustedes, senadores del Partido Popular, les habrán dicho muchas veces que la tienen muy corta, realmente cortísima, ¿no? Únicamente estoy hablando de la memoria, porque si se acuerdan, ¿para qué sirvió en su día los golpes que ustedes dieron al Tribunal Constitucional o con el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña? Solo sirvieron para una cosa, para sacar más gente a la calle, para generar más crispación, y ahora simplemente lo que quieren es dar otra vuelta de tuerca. Insistir en lo mismo, ¿no? Son ustedes realmente insaciables en estas medidas, ¿no? Unas reglas del juego que pueden estar cuestionadas. Muchas de las personas que estamos aquí no votamos en su día la Constitución por cuestión de edad. Posiblemente hoy tampoco la votaríamos porque pensamos que sería ampliamente mejorable, pero pensamos que la mejor manera de cambiar la Constitución y las reglas del juego es con pacto, con consenso, con diálogo, hablando entre todos nosotros y no por la imposición de un partido, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí quien presenta esta proposición no es el Gobierno, sino que es un partido, y la instrumentalización que ya hicieron ustedes en su día, que fuera un candidato del Cataluña el que fuera al Congreso a presentar esta medida con todo lo que ello conlleva, ¿no? Por eso pensamos que cambios de calado de estas reglas del juego que estamos hablando han de hacerse con un amplio escenario de debate, con aportaciones, diálogos y el máximo consenso posible, ya que lo contrario es simplemente táctica golpista. Y no les viene nada mejor para ocultar sus casos de corrupción que los devora por los pies, los efectos nefastos de su política económica y social, como esto, ¿no? Crear grandes cortinas de humo. Y qué mejor que una cortina de humo que viene el lobo particular. Hablar de nuevo de que nos quieren romper España, como si ustedes no lo hubieran roto ya por todos los costados. Ha roto ustedes su sagrada España, llevando a la gente a la pobreza extrema, donde la mitad de los jóvenes de su España sagrada, a pesar de ser la generación mejor formada de la historia, está sin trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué salidas les ofrecen ustedes a esta generación, la mejor formada? Pues salidas, ya habrán oído muchas veces el chiste, ¿no? Son tres: por tierra, mar y aire. Emigrar, porque nuestra mejor gente ha de huir al extranjero para poder sobrevivir. Movilidad exterior, le decían a estos, una indigente intelectual, ¿no? Y a los que se quedan, ¿qué es lo que les ofrecen? Pues contratos basuras, por horas, salarios basuras. Esa es su España, la que ustedes están rompiendo cada día, no se rompe por consultar a la ciudadanía. La reforma urgente sería cambiar el método de designación de sus componentes por un sistema que garantice su independencia. Ahí nos interesa. ¿Por qué no se opta por métodos como la insaculación, por ejemplo, de la gente con el mejor currículum, por sorteo y por el azar, sea la que pueda salir, y así luego que no les deban nada a los partidos políticos que los han puesto, ¿no? El que estem veient és que de nou el Partit Popular utilitza el tema de la crispació i del trencament de la seva Sagrada Espanya per ocultar tres debats més importants, per a que no parlem de la crisi, per a que no parlem dels seus casos de corrupció, per a que no parlem de la seva falta de projecte polític, i per tant tot el que sigui utilitzar l'arma de confrontació de la unitat sagrada de l'estat espanyol es va molt bé. I utilitzen de nou per a fer més graus aquest brou de cultiu, utilitzen de nou el Tribunal Constitucional, com ja van utilitzar altres vegades, no? Un estament tan qüestionat com este de nou li tornen a ficar-li dins atribucions o competències que no li són pròpies. Per això estan els tribunals de justícia, per si volen actuar en qualsevol tipus d'extralimitació de qualsevol polític, i en aquest cas, si el que volen és castigar a un president autonòmic per fer un referèndum o per consultar la ciutadania, ens pareix que una aberració, i pensem que a hores d'ara, d'esta manera de preses i corrents, damunt que sigui el Partit Popular i que no sigui el govern qui ho presenta, a dies de dissoldre l'activitat de les Corts Generals, és simplement un nou intent d'instrumentalitzar el Tribunal Constitucional en fins que no són per als que hauria d'estar. El Tribunal Constitucional hauria d'estar per a això, interpretar la Constitució i per a ser un lloc de consens i un lloc on la gent que estigui allà fora, gent que atenguera criteris jurídics i no criteris partidistes com el que tenim ara. Bien. Presidente, senadores, si el concepto o el término nacionalista puede tener alguna acepción peyorativa, creo que ustedes son la muestra del nacionalismo más rancio, reaccionario y absurdo que se puede tener, ¿no? Entonces, hablan ustedes, yo respeto cuando ustedes hablan, respéteme cuando hablo yo, hablan ustedes de cumplir y hacer cumplir la ley y tienen entre sus banquillos personas condenadas por la justicia o personas que están siendo investigadas por no cumplir las leyes.
Concretamente, han tenido la poca vergüenza de que sea quien presida esta comisión una persona que está siendo investigada por la justicia, por incumplir las leyes, por no acatar las leyes. Así respetan ustedes la justicia en este país. Así vienen ustedes a darnos muestras de legitimidad. Hablan ustedes que los votos no permiten y no legitiman incumplir las leyes. Aplíqueselo ustedes. Hablan ustedes de Cataluña. ¿Qué han hecho ustedes en el País Valenciano? Incumplir la ley sistemáticamente. ¿Cuántas personas imputadas hay? ¿Cuántas personas del Partido Popular condenadas hay? ¿Y cuántas habrán más? ¿Qué lecciones quieren darnos ustedes, no? Hablan ustedes de una reforma. Una reforma es algo para mejorar, ¿no? Se reforma una casa, se reforma la ley para mejorarla. Cuando es para empeorarla, es simple. Como esto, eso no es una reforma, esto es una voladura, es un ataque, es una demolición. Por lo tanto, no tengo más tiempo porque vamos a compartir con el grupo mixto. Lo que decía, esto simplemente es una táctica golpista, lo decíamos, ¿no? Es un vaso en un vaso, un plato en un plato y ustedes son lo que son. Lo tienen en el ADN. Y la reforma que tienen aquí simplemente eso, es un golpe de Estado. Gracias.